Jesús hace un llamado, sígueme, y esto implica negarse a sí mismo, tomar la cruz, fe y obediencia. ¿Qué tal? Dios te bendiga. Hoy quiero leerte una porción de la palabra de Dios que se encuentra en Lucas capítulo 9, versículo 23. Hoy lo que dice. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. En nuestros días la palabra sígueme o follow, seguidores o followers, se ha vuelto muy cotidiana, en la cual se ha hecho viral, puesto que todos hemos oído hablar de ello, porque, vaya, en estos momentos alguien va a estar diciendo sígueme en mis redes sociales, sígueme en Instagram, sígueme en YouTube, sígueme en Facebook, y está súper genial, porque a final de cuentas nos trae un beneficio, pero entonces la palabra sígueme se ha vuelto un sinónimo como de interés o de te sigo pero sin compromiso a algo. Simplemente la palabra sígueme se ha vuelto un beneficio para cada uno de nosotros. Sin embargo, Jesús hace un llamado y este llamado también es de sígueme, el cual es el más importante que pueda haber en nuestras vidas. A la cual ahorita vamos a ver qué implica seguir a Jesús. Porque de seguir a alguien en las redes sociales que no requiere de ningún compromiso y que podemos obtener algo. Y acá el Señor Jesús hace un llamado, sígueme. Y este llamado es aisladamente de toda sociedad, de toda familia, de todos los padres, de hermanos, amigos, de todo lo que puedas ver tú en el mundo. Es un llamado aislado donde puedes encontrarte solamente el cara a cara. Esta decisión es personal delante del Señor Jesús, aceptar o no aceptar aisladamente de todo ser humano, puesto que es un llamado de salvación a todo aquel que en él cree. Y este llamado el Señor Jesús se lo hizo a sus discípulos y además a toda la gente que lo oían. Y el día de hoy sigue haciendo ese llamado. Hoy el Señor Jesús hace un llamado a cada uno de nosotros diciéndome, sígueme. Ahora, ¿tú a cuál Jesús sigues? ¿A un Jesús como el de las redes sociales sin compromiso, sin obediencia? ¿O sigues al Señor Jesús que requiere todo un compromiso, aún nuestra misma vida, es decir, la muerte, por causa de ser leales a aquel que nos ha llamado? Bueno, el día de hoy vamos a ver qué implica seguir a Jesús, qué condición hay, porque, y al momento que digo condición, fíjate que la porción que leímos de la palabra de Dios dice, si alguno quiere, si alguno, esto implica una condición, es decir, si gustas, porque a lo que vamos a ver ahorita es que primeramente seguir a Jesús implica negarse a uno mismo. Sí, seguir a Jesús implica negarse a uno mismo. Y quiero leerte este pedazo de negarse a uno mismo de este texto en diferentes versiones. Fíjate lo que dice. En la NTV tiene que abandonar su manera egoísta de vivir. La TLA tiene que olvidarse de hacer lo que quiera. Tiene que estar siempre dispuesto a morir y hacer lo que yo mando. La PDT tiene que renunciar a sí mismo. Wow, negarse a uno mismo parece algo imposible y muy difícil de realizar. Sin embargo, aquí surge una paradoja, porque tenemos que perder para poder ganar, tenemos que morir para poder vivir. Y es que el Señor Jesús nos promete que al momento de que nos neguemos, ahora es cuando vamos a vivir. Y es que aquí se necesita perder aún nuestras vidas, renunciar a nuestra voluntad para poder hallarla en el Señor Jesús y poder seguirle. Ahora bien, ¿en qué debemos de negarnos a nosotros mismos y de dónde surge esta necesidad? A esto respondo que la voluntad de Dios es inigualable, es sobre todo ser humano y sobre cualquier partícula en existencia. Es sobre cualquier criatura pensante, sobre cualquier humano, sobre cualquiera de nosotros. Al igual a quien está sujeto toda la creación que Él ha hecho a su voluntad, así como los ángeles del cielo y también los seres humanos de la tierra. Entonces, si la voluntad de Dios debe ser nuestra única norma de todos nuestros actos, grandes, pequeños, se desprende como consecuencia innegable que en nada debemos hacer fuera de su voluntad, sino debemos reconocer entonces, sin dificultad,
la naturaleza en el fundamento y la razón de negarnos a nosotros mismos, puesto que la voluntad de Dios debe ser en nuestras vidas, porque vamos a ver la naturaleza de negarnos a nosotros mismos, y es que negarnos o rehusarnos a hacer lo que a nosotros nos parece o obedecer a nuestros propios designios y prospectos, es que no cabe aquí, porque que debemos tener la certeza que la voluntad de Dios en nuestras vidas es nuestra única norma, nuestra única manera de vivir, la cual veamos que esto es la razón, porque somos criaturas y Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Entonces, fíjate la parte de la negación que tiene que ser desde lo más profundo de nuestro corazón. Y nuestra única norma a la cual debemos sujetarnos y poder decir sí es a la voluntad de Dios, pues Él nos hizo y nosotros a nosotros mismos no. Podemos ver entonces que negarnos a nosotros mismos consiste en cortar con todo aquello que nos hace pecar o que nos impulsa a pecar, porque es mejor entrar al reino de los cielos cojo, manco o sin ojo, que entrar con todo aquello que nos hizo caer, con todo aquello que no cortamos y sabíamos que nos iba a hacer caer con, bueno, y aquí depende de cada persona. Puede ser de algún aparato o de cualquier otra cosa cortar definitivamente con algo que lo hace pecar para no entrar al infierno con todo eso, porque es preferible entrar sin eso al cielo que al infierno con todo lo que nos hizo pecar. Entonces entiéndase que es la renuncia también a todo pecado, a todo trato con el pecado, por lo tanto a todo coqueteo, puesto que para seguir a Jesús es necesario romper con todo lo que nos haga pecar. Si sé que esto me va a hacer pecar, ¿para qué lo hago? No, aquí no va la parte de soy muy valiente o todo lo puedo. No, el Señor Jesús nos dice que, claro, huye del pecado y corta con todo eso. Huye de la tentación, corta con todo lo que te haga pecar. Porque recordemos que nuestra lucha con el pecado es en continuo. Y recuerda que para seguir a Jesús implica negarnos a nosotros mismos, despojarnos de nosotros y hacer que la voluntad de Dios sea una norma en nuestras vidas. Porque esto se debe hacer para poder estar sujetos a su voluntad. Pero si no nos negamos a nosotros mismos, significa que de alguien más estamos aprendiendo y no del Maestro, no del Señor Jesús. Porque seguir a Jesús implica también tomar la cruz. Sí, seguir a Jesús implica tomar la cruz. Me puedes preguntar aquí, a ver, espera, ¿no se supone que cargar mi cruz? O sea, tengo que cargar mi cruz. ¿No se supone que Jesucristo ya cargó la cruz que a mí me correspondía cargar? Es decir, que el Señor Jesús ya estuvo en esa cruz del Calvario en donde a mí me correspondía estar. Claro, porque acuérdate que la vamos a ver, la cruz del Señor Jesucristo. Y esto fue que, y este suceso fue porque Él murió por todos nuestros pecados. Él dio su vida para salvarnos y justificarnos, y así por medio de su gracia tener paz para con Dios. Pero aquí los discípulos sabían específicamente a qué se refería el Señor Jesús. Sabía cuando ellos decían tomar la cruz. Fíjate que en las épocas del Señor Jesús hubo una rebelión en la cual se rebelaron contra los romanos y por causa de esta rebelión, vaya, hubieron muertes inolvidables. Y lo digo porque a las personas que se rebelaron, las crucificaron a cada una de ellas y las pusieron alrededor de Roma. Y los pusieron en Roma como un recuerdo para que nadie se rebele contra el imperio. Entonces ya el Señor Jesús sabía lo que se enfrentaba y también los judíos y también los discípulos sabían a qué se refería el Señor Jesús, porque al tomar la cruz era un método romano para la ejecución de criminales condenados porque tenían que pagar algo que se había sucedido. Y al momento de tomar la cruz y ir por las calles rumbo al sitio donde estaba la sentencia, tenían que ser burlados, tenían que ser
tratados de lo peor. Y el Señor Jesús fue azotado. Sin embargo, ahora vamos a ver nuestra cruz. ¿Cuál entonces es esa cruz? ¿Por qué el Señor Jesús me dice que tengo que cargar esa cruz? ¿Por qué tengo que estar dispuesto hasta morir por causa del Señor Jesús? Tengo que estar dispuesto a morir hasta físicamente, no nada más la parte de morir a mi voluntad. Y es que fíjate, aquí y es que fíjate, porque si muero a mi voluntad, significa que ya estoy dispuesto a morir por el Señor Jesús. Y todo esto nos pide el Señor Jesús de estar dispuesto a morir también todos los días, dispuesto a ser burlado todos los días, estar dispuesto a morir físicamente si aún es necesario por ser leales a nuestro Señor Jesús. Porque la cruz es un símbolo de muerte. Es aquí la parte donde dices sí a Dios y no a mí mismo. Sí a la voluntad de Dios y no a mí mismo. Sí a morir por Dios y no a morir por una causa en la cual no me va a llevar a nada. Así que también vosotros, fíjate lo que dice Romanos 6:11, así que también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Romanos 6:7. Porque tome su cruz. Y aquí la palabra de Dios es explícita, toma tu cruz. La palabra cruz también es todo aquello que va en contra de nuestra voluntad y comodidad. ¿Por qué? Y fíjate que aquí te quiero mostrar un ejemplo del joven rico. El joven rico, si tú recuerdas esta historia en donde el joven rico se le para al Señor Jesús y le dice, ¿qué tengo que hacer para entrar al reino de los cielos? El Señor Jesús dice, tienes que guardar todos los mandamientos. Y en esta parte surge algo que el joven rico dice, wow, pues ya lo sabía. Es como decir, ya lo sabía. Sí los hice, Señor. Y aquí el Señor Jesús le hace una petición más, donde le dice, tienes que vender todo para poder entrar al reino de los Dios, al reino de los cielos. El joven rico no pudo con esto. Y triste se fue. Y ya no prefirió seguir a Jesús. Porque el Señor Jesús le decía, vende todas tus cosas y sígueme. Y fíjate que aquí iba algo en contra de su voluntad. Porque aquí el joven rico estaba diciendo, pues yo hice todo, ya estoy cumpliendo los mandamientos y todo eso. Dice el Señor Jesús, en serio vamos a empezar por el primero, no tendrás dioses ajenos. Y aquí tenía como prioridad su dinero antes que a Dios. Hay muchas personas que tienen a algo o a alguien primordialmente antes que a Dios. Tienen a alguien como primero antes que a Dios. Y aquí el Señor Jesús estaba diciendo, sabes que yo soy el único que se puede adorar. Y tu codicia no te deja el que me sigas. Tenía el joven rico que cargar su cruz, es decir, y tenía que ir en contra de su misma voluntad para poder seguir a Jesús. Porque seguir a Jesús y tomar la cruz significa una entrega total. Fíjate, tomar la cruz es estar dispuesto a morir, despojarnos de todo esto. Entonces es una entrega total, una entrega verdadera, con riesgo de muerte y sin posibilidad de retroceso. Porque si no tomamos nuestra cruz cada día, significa entonces que estamos siguiendo al mundo o estamos siguiendo al príncipe de este mundo, o si no, a cualquier otra cosa que no sea Cristo, hasta nuestra misma mente carnal. Porque si no seguimos el camino de la cruz, no lo seguimos a Él. No andamos en sus pasos, sino que marchamos en dirección en contra, o cuando menos apartados de Él. El cargar con la cruz quiere decir estar preparado y arrastrar lo que venga por lealtad a Jesús. Quiere decir estar dispuesto a sufrir lo peor que nos puede suceder o hacernos o hacer por causa de la fidelidad a Él. Además, seguir a Jesús implica tener fe y obediencia. Fíjate que la palabra sígueme es un llamado, pero de un llamado de fe y de obediencia. Porque cada uno de nosotros requiere fe y obediencia y fe, porque estas son inseparables. Y la respuesta de los discípulos y la nuestra no está solamente en una confesión, sino en un acto de obediencia. Porque aquí solamente hay una motivación que se explica suficientemente de quién viene ese llamado, de quién está realizando esa acción y ese llamado. Y este es Jesucristo mismo.
Él es el quien llama. Por eso obedecen los discípulos al instante y todo aquel que quiera venir a seguirle. Porque este es el encuentro que queda atestiguada la autoridad incondicional y no inalterable, inmediata y no motivable del Señor Jesús. El Señor Jesús dice, sígueme. Y este llamado a sígueme, sígueme, el único camino para poder realizar esto con fe es a través de la obediencia a la llamada del Señor Jesús. Cristo llama y el discípulo sigue. La gracia y el mandamiento aquí se unifican. Es algo precioso porque la ley y la gracia se hacen una sola. Así que el seguimiento sin Jesucristo constituye la elección personal de un camino quizás ideal. Fíjate, el camino sin Jesucristo puede llevarnos a un camino ideal. El camino puede ser al martirio, pero va a carecer de promesa. Y Jesús debe de rechazarlo. Y ahorita vamos a ver por qué. Porque cuando Jesús es el llamado a seguirle, aquí no pueden entrar excusas o pretextos de ningún tipo. Tener algún pendiente que hacer o de ir a un lado para poder hacer primero esto y después sabes que Señor si te sigo o no. Aquí entra una fe y obediencia inmediata por causa de quien ha llamado y este alguien es el Señor Jesús. Y sabes, el Señor Jesús responde a esta incertidumbre que a veces muchos podemos tener y conflicto, y también es un conflicto porque existe en una persona la hora de obedecer o desobedecer al llamado que el Señor Jesús nos hace. Y aquí el Señor responde con esto: nadie que pone la mano en el arado y mira atrás es apto para el reino de los cielos. Nuevamente, nadie que pone la mano en el arado y mira atrás es apto para el reino de Dios. El camino de la fe pasa por la obediencia a la llamada que hace el Señor Jesús a ti y a mí. Este paso es necesario. Sin él, la llamada de Jesús se pierde en el vacío y todo puede verse como una falsa exaltación, una simple emoción. Y fíjate por qué digo esto, porque la incredulidad se alimenta de la gracia barata, porque desea perseverar en la desobediencia. La incredulidad se alimenta de la gracia barata, porque desea perseverar en la desobediencia. Es una frase de Dietrich Bonhoeffer, porque la fe y la obediencia es lo que pide Jesús a nosotros al escuchar el llamado diciendo, sígueme. Por último, quiero leerte estos dos versículos. Fíjate lo que dice el Señor Jesús en Lucas 14, 27. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Así que es necesario que si alguno quiere venir en pos del Señor Jesús, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y aquí, ¿cuál es tu decisión?